En esta mañana queremos continuar el tema que estudiamos anoche. Pero antes de entrar al tema de esta mañana, quisiera repasar brevemente lo que estudiamos anoche, porque veo algunas caras nuevas aquí. Sin embargo, antes de hacerlo, vamos a inclinar nuestros rostros brevemente para pedir la bendición de Dios. Padre Celestial, al abrir tu palabra, ven a nosotros por medio de tu Santo Espíritu. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender tu palabra y para que podamos vivirla. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes recuerdan que anoche estudiamos el tema Dios está en control? ¿Quién está en control? Dios está en control. Vamos a repasar lo que estudiamos del libro de Daniel en cuanto al control de Dios. ¿Ustedes recuerdan que en el capítulo 1 Nabucodonosor llegó a la ciudad de Jerusalén y la acercó y la tomó? ¿Por qué? Nos dice en el capítulo 1 que Dios entregó a Joacim en sus manos. En el capítulo 3, ustedes recuerdan que Nabucodonosor hizo una imagen toda de oro, porque él no quería aceptar la perspectiva que dio Dios de la historia en el capítulo 2. En el capítulo 2 Dios dijo, mire, va a haber un reino representado por la cabeza de oro, luego otro reino, plata, luego otro reino, bronce, después de eso se levanta otro reino, las piernas de hierro, y después ese reino será dividido en 10 partes. Y Nabucodonosor dice, entonces el reino mío no va a ser eterno. Daniel dice, eso es exactamente el caso. Nabucodonosor dice, no, eso no puede ser así. Y por lo tanto hace una imagen toda de oro, porque él quiere interrumpir y cambiar lo que Dios ha dicho que va a ser la historia. Nabucodonosor, al hacer la imagen, quiere controlar la historia. Él quiere decir que su reino será eterno. Pero resulta el problema de que cuando hace la imagen hay un grupito, un remanente terco, que rehúsa aceptar la perspectiva que tenía Nabucodonosor de la historia. Así que Nabucodonosor dice, para que mi reino pueda ser eterno, hay que eliminar a todos los que no crean que vaya a ser eterno. Y por lo tanto prepara el horno de fuego. Y él dice, ahora voy a acabar con el remanente. Y yo voy a dominar la historia. Ya no habrá nadie disidente, nadie que impida establecer el reino eterno. Y echa a los 3 muchachos en el horno. Pero lo que él no calculaba es que Dios está en control. Y cuando los 3 muchachos cayeron en el horno, entró con ellos otro, Cristo Jesús, el que está en control. Y calmó el fuego y no los quemó. En el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi fama y mi grandeza y mi importancia? Y Dios dice, sí, para que tú te des cuenta que tú no hiciste Babilonia, ni que tú dominas porque eres más fuerte que los demás, o más importante que los demás, serás una bestia por 7 años. Y después de los 7 años te voy a devolver el reino, yo mismo te lo voy a devolver. Qué interesante. Y Dios preservó la vida de Nabucodonosor 7 años. Era como para que lo mataran, porque eso era insólito. Cuando un rey se enfermaba o algo, ya estaban buscando matarlo para que alguien pudiera cogerle el puesto. Pero no, Dios preservó 7 años a Nabucodonosor. Y le quitó el reino y luego le volvió a dar el reino. Dios quita reyes y Dios pone reyes. En el capítulo 5 encontramos anoche que Belsasar estaba haciendo una fiesta, aun cuando sabía que los ejércitos de los medos y los persas estaban afuera. Ahora, si ustedes vivieran en una ciudad donde hubiera gente rodeando la ciudad para conquistarla, ¿ustedes harían una fiesta? Yo creo que eso es algo muy raro para hacer. Sin embargo, Belsasar creía que la ciudad era invencible, era inexpugnable. Dice, hagamos una fiesta, que esta ciudad no la pueden conquistar, están afuera pero no van a poder hacer nada. Cuando él pensaba que él era el que estaba gobernando, aparece un dedo en la pared escribiendo, el reino es quitado de ti y es entregado a los medos y a los persas. Dios entregó el reino. Dios quita el reino. Dios está en control. En el capítulo 6, ustedes recuerdan que estudiamos en cuanto al rey, quien dio un decreto de que todos debían adorarlo solamente a él. ¿Ustedes recuerdan la historia? El rey creía estar en control. Los príncipes creían estar en control. Creían que se iban a deshacer de Daniel. Y cuando Daniel oró a su Dios, ¿qué hicieron los príncipes? Fueron y lo buscaron y dijeron, nosotros estamos en control, te vamos a eliminar, te vamos a sacar del camino. Y Daniel dice, está bien, no hay problema, Dios está en control. Y fue llevado Daniel al foso de los leones y fue echado al foso de los leones. Y los príncipes que creían que estaban en control, y fíjense, el rey que creía estar en control porque dio la ley de que se le debía adorar a él solamente, cuando él decretó la ley,
Él mostró que no estaba en control porque no podía librar a Daniel. Como resultado de su propia ley, no era capaz de librar a Daniel. Se había atado, había perdido el control cuando pretendía estar en control. Y Daniel fue echado al foso. Y entró al foso otro personaje con él. Y cerró las bocas de los leones. El creador de los leones cerró las bocas de los leones. Dios está en control. En Daniel capítulo 7 aparece un cuerno pequeño y dice que prospera, y dice que pisa a los santos y prevalece contra los santos y procura cambiar la ley y pisotea la verdad y hizo cuanto quiso. Dice ahí en el capítulo 7, y uno lee el capítulo y dice, entonces el cuerno está en control. Pero al final Dios dice, el juez se sentó y los libros se abrieron y ahora se van a ajustar las cuentas en el cielo. Y el cuerno será juzgado y el cuerno será quemado. El cuerno no está en control, Dios está en control. En el capítulo 8, el mismo cuerno pequeño le quita el sacerdocio a Cristo. El mismo cuerno pequeño le quita el continuo a Cristo. El mismo sacerdocio, el mismo cuerno le quita a Cristo su obra en el santuario celestial y pone un sistema falso de intercesión en la tierra. Y dice que sucedióle prósperamente. Y uno diría, bueno, entonces el cuerno está en control. Surge la pregunta, bueno, ¿y hasta cuándo va a estar en control este cuerno? Viene la respuesta del cielo, hasta 2300 días, y se van a ajustar las cuentas. El santuario será purificado. En Daniel 9, Dios está tanto en control que revela la fecha exacta del bautismo de su hijo, a quien va a introducir al mundo como el Mesías. Y revela la fecha exacta de su muerte y la fecha exacta cuando Esteban iba a ser apedreado y la nación judía iba a cerrar su tiempo de oportunidad o de gracia. Dios revela la fecha exacta. Solamente un Dios que está en control podría hacer eso. Dios no solamente revela el futuro, sino al revelar el futuro está diciendo, yo controlo el futuro, yo dirijo el futuro, yo moldeo el futuro, yo estoy en control del futuro. En el capítulo 10 vimos el mismo tema. Ciro, según la profecía de Jeremías 25, debía dar un decreto para que la gente regresara, para que Israel regresara a edificar el templo, la ciudad y los muros. Dios había dado una profecía de que eso iba a pasar después de 70 años de cautiverio. Y cuando terminó el cautiverio, vino, dice Daniel 10, que vino Gabriel para hablar con Ciro, para tratar de impresionarlo de que cumpliera lo que decía la profecía y dejara ir al pueblo a reconstruir la ciudad. Pero cuando vino Gabriel a tratar de influenciar a Ciro para que lo hiciera, vino el príncipe de Persia, Satanás, y empezó a decirle, no lo hagas, no lo hagas, tratando de interrumpir la profecía que Dios había dado. Y duró 21 días Gabriel luchando con el príncipe de Persia sobre la mente de Ciro para que Ciro diera o no diera el decreto que se había profetizado de antemano. ¿Y quién prevaleció? ¿Una profecía de Dios falla? ¿Fracasa? No, porque Dios está en control. Después de 21 días dice que se le unió a Gabriel un personaje llamado Miguel. ¿Y quién es Miguel? Cristo. Y cuando Miguel se unió con Gabriel, prevalecieron. Y Ciro dio el decreto de que el pueblo regresara a edificar la ciudad, el templo y los muros, y sucedió exactamente como Dios lo dijo. En Daniel capítulo 11, el mismo tema. Habla del rey del norte, la última parte del capítulo, que es Babilonia, como veremos en uno de nuestros temas futuros. Dice que el rey del norte va a conquistar todo el mundo, país tras país tras país va a caer en sus manos, hasta que finalmente dice que llega a la ciudad de Jerusalén, que es la iglesia, y está a punto de lanzarse sobre los últimos que están tratando de impedir que domine el mundo. Solo hay un pequeño remanente terco que rehúsa reconocer al rey del norte como el rey de todo el mundo, y dice que pone las tiendas de su palacio entre el monte deseable y los mares y está listo para caer sobre el remanente. Aparentemente no hay esperanza. Aparentemente el rey del norte está en control. Pero cuando está por lanzarse sobre los hijos de Dios, dice en Daniel 12, se levantará Miguel, aquel príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y habrá tiempo de angustia cual no ha existido desde que ha habido nación en la tierra, y en aquel tiempo será libertado de las manos del rey del norte tu pueblo, todo aquel que se hallare escrito en el libro. ¿Quién está en control? Miren, mis hermanos, la historia ya está escrita de antemano. La historia ya está escrita. Dios dice, la historia va a funcionar así y va a culminar así. Ahora, ¿dónde cuadro yo en eso? Bueno, yo tengo que decidir si voy a quedarme con un lado o si me voy a meter en el lado de Dios. Eso es todo. Ayer usé la ilustración del avión.
Hay un vuelo que salía de Newark a San Juan ayer. Salía a las 11:45 de la mañana el vuelo. Y estaba escrito, sale a las 11:45 el avión de Newark a San Juan. El avión se iba a ir. Lo único que faltaba ver era si yo iba a estar en el avión. Así es la historia. Dios dice, mire, el curso de la historia va a ser este. Hay un viaje, el viaje va a ser de la tierra al cielo. Eso ya está planeado, ya está anunciado, que va a haber un vuelo de la tierra al cielo. Ahora, lo único que falta es si yo voy a estar en ese vuelo. ¿Qué decisión tomo yo? ¿A dónde decido yo estar en el plan de Dios? Si decido cuadrar con el plan de Dios, entrar al plan de Dios o establecer mi propio plan. Eso es lo único que falta ver. En ese sentido, yo escojo dónde entrar en el plan. Si yo no entro en el plan de Dios, otro entrará por su propia elección. No es que Dios arbitrariamente delinea los eventos y dice así va a ser y voy a imponerme y voy a sobreponerme a la voluntad humana. No. Dios permite que los hombres actúen y escojan, pero últimamente el plan de Dios se realizará, porque Dios no puede ser contrarrestado en sus planes que ha revelado en las profecías. El Dios que revela el futuro es el Dios que controla y moldea el futuro conforme a su santa y divina voluntad. A mí me conforta saber que Dios está en control. No estamos en un mundo que está en caos. Vemos caos en todo el mundo, drogas y crimen y toda clase de cosas malas. Y decimos, bueno, ¿y quién estará en control de este mundo? Los adventistas no deberían decir eso. Porque la Biblia nos revela que es Dios el que está en control. A pesar de que parece que todo está en descontrol, no se preocupe, Dios está en control. Y ese es el tema de esta semana, de que Dios está en control. Ahora, notemos en Daniel 2, repasando rápidamente, antes de ir a los pies de la imagen. Antes de ir a los pies de la imagen, que es lo que queremos estudiar en esta mañana, noten cómo en Daniel 2 Dios está en control, porque pasé por alto ese capítulo al repasar. En primer lugar, ¿quién es el que le da el sueño a Nabucodonosor? ¿Sabía Dios lo que estaba pensando Nabucodonosor cuando se acostó? ¿Puede Dios leer la mente? Entonces, si Dios puede leer la mente, ¿está Dios en control? ¿Satanás puede leer la mente? ¿Satanás puede predecir el futuro? Claro que no, porque ni siquiera a sus astrólogos les pudo decir el sueño. Ni les pudo decir tampoco la interpretación del sueño. Ahora, ¿ustedes creen que Satanás quería usar sus astrólogos para decirles el sueño? ¿Ustedes creen que le hubiera gustado hacerlo? ¿Usar a los astrólogos, los magos, los caldeos o los adivinos? Le hubiera encantado hacerlo. Porque si ellos lo hubieran hecho, hubiera dado la impresión de que ellos podían predecir el futuro y de que ellos estaban en control. Pero nos demuestra Daniel 2 que los astrólogos, los magos, los adivinos, los que leen la palma de la mano, los que miran la bola de cristal, los que pretenden comunicarse con los muertos, están en bancarrota porque no son capaces de revelar el futuro. Y si no son capaces de revelarlo, mucho menos van a poder controlarlo. ¿Cierto? Ayer hablamos del ajedrez. Algunos han jugado ajedrez. ¿Cómo les gustaría a ustedes jugar un jueguito donde ya ustedes saben todas las movidas que va a hacer con el que están jugando? Es tremendo, ¿verdad? Sería fantástico. O sea, que yo sé exactamente cuando yo mueva que va a mover el otro, de tal manera que yo puedo moldear las cosas para ganar el juego. Así está haciendo Cristo Jesús. Satanás está jugando un juego de ajedrez. La hermana Juan habla del juego y el contrajuego de la historia. Usa esta expresión, está hablando de la historia como un juego, del juego y el contrajuego. En un lado de la tabla del ajedrez está Cristo, en el otro lado de la tabla de ajedrez está Satanás. Y Satanás mueve su ficha y Cristo dice, ahora voy yo. Y mueve su ficha. Lo que pasa es que Cristo ya sabe cómo Satanás va a mover todas las movidas de Satanás hasta el final de la historia y ya Cristo lo sabe. Así que no hay chance de que Satanás gane el juego de ajedrez. No hay chance de que Satanás gane el juego y el contrajuego de la historia, porque Dios ya conoce todas las jugadas de Satanás desde el principio, desde antes de la creación, porque Dios sabe todas las cosas. Lo único que yo tengo que hacer es entrar en el plan de Dios y unirme con el que va a ganar el juego, porque yo no quiero unirme a un perdedor. ¿A ustedes les gustan perder? Yo sé que a Frías no le gusta perder, yo lo veo sonriéndose. A mí tampoco me gusta perder, a nadie le gusta perder. Entonces, ¿por qué vamos a perder? Unámonos al ganador. Así que Dios da el sueño. Luego, Satanás, ni los magos ni los adivinos pueden decir cuál es el sueño. Están en bancarrota. Si ustedes están yendo a astrólogos, si ustedes están llamando a astrólogos y adivinos y están buscando allá en estas famosas revistas donde se da el pronóstico del futuro, en las estrellas y en el zodíaco, pero no pierdan su tiempo. Está en bancarrota.
Luego nos dice en Daniel capítulo 2 de que Dios es el que pone ¿qué? Reyes y qué más. ¿Ustedes creen que eso es verdad todavía? ¿Creen que es verdad hoy? ¿O era solo en los días de Daniel? Ahora, si Dios es el que pone y quita reyes, ¿quién está en control de la historia? Dice que cambia los tiempos y las oportunidades. Si Dios puede cambiar los tiempos, ¿quién está en control? En Daniel 7, más adelante, vamos a encontrar un cuerno que trata de cambiar los tiempos. Pero Dios dijo de ese cuerno va a dominar 1260 años y luego va a caer. Aunque trate de cambiar los tiempos proféticos, no va a poder hacerlo, porque yo estoy en control, dice Dios. Ahora, Dios es el que da el sueño. Dios es el que sabía lo que Nabucodonosor pensaba cuando se acostó. Dios es el que controla los tiempos. Dios es el que pone y quita reyes. Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que puede recordar el sueño. Dios es el que revela el futuro y lo moldea como resultado. Inclusive, note lo que dice Daniel el capítulo 2, un texto que no leímos anoche. Noten el versículo 37 y 38 del capítulo 2. Porque es que Nabucodonosor subió al reino, según Daniel el capítulo 2. Dice aquí, tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Y por qué es rey de reyes? Porque era inteligente, bueno para la guerra, tenía muchos ejércitos, tenía muchas armas, muchas carretas. ¿Eso es? No, dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, potencia y fortaleza y majestad. Y todo lo que habitan, los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él ha entregado en tu mano y te ha hecho enseñorear sobre todo ello. Tú eres aquella cabeza de oro. ¿Quién domina la historia? ¿Quién pone reyes? ¿Quién quita reyes? Dios. A mí me consuela saber eso. A veces yo me pregunto, yo le decía a Luis Rodríguez cuando íbamos a la casa anoche, yo le digo, yo no entiendo a veces, y sé que no debo poner en tela de juicio lo que Dios hace, Él tiene una razón, pero a veces humanamente yo no entiendo cómo es que Dios, por ejemplo, permite que quede en el poder alguien como Saddam Hussein, que destruye y mata gente al derecho y al revés. ¿Cómo puede dejar en el poder a alguien como Fidel Castro? Yo no sé si hay simpatizantes de Fidel Castro aquí. El Señor tenga misericordia de su alma. Pero es un déspota, destructor, que mata y destruye a cualquier persona que medio sospeche que está en contra de él. Y yo me pregunto, oye, ¿cómo es que Fidel Castro está en el poder? Déjeme decirle, Fidel Castro está en el poder porque Dios quiere que esté allí. Saddam Hussein está en el poder porque en el plan de Dios es que esté allí. Cuando no esté más en el plan de Dios, en el juego de la historia, en el contrajuego de la historia, cuando no esté más en el plan de Dios, Dios quitará a estos individuos del poder. Pero tenemos que estar seguros de que Dios es el que está en control, no los hombres. Y no nos preguntemos, nosotros somos expertos en preguntarnos, ay, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Mis hermanos, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es confiar en que la forma en que Dios hace las cosas es la mejor forma. Aun cuando sufrimos y pasamos por problemas y por tribulaciones, aceptemos lo que Dios nos concede y tengamos paz en el alma, sabiendo que Dios está en control, que su plan es el mejor plan. Ahora quiero que repasemos la profecía de Daniel 2. Y quiero escribir aquí en la pizarra. Ustedes conocen bien esta profecía, pero necesitamos estudiar el contexto para que podamos entender los pies de la imagen. A ver, ustedes ayúdenme ahora. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? De oro. Voy a escribir bien grande para que los que están en el balcón puedan también ver. La cabeza de oro. El pecho y los brazos eran ¿de qué? De plata. ¿El vientre era de qué? El vientre era de bronce o de metal. ¿Las piernas eran de qué? Las piernas eran de hierro. ¿Qué pizarra tan buena esta? Hace tiempo no encuentro una pizarra tan buena como esta. Escribe pero buenísimo. Oro, plata, bronce y hierro. Y luego entonces ¿qué viene? Luego entonces voy a resumir, voy a poner hierro más ¿qué? Hierro más barro. Y luego después de la mezcla del hierro y el barro, ¿qué viene? Una gigantesca
roca o una gigantesca piedra. ¿Y qué hace la roca o qué hace la piedra? Golpea los pies golpea la imagen en la cabeza. Hay que leer con cuidado. Bueno, y en la cabeza no es que se le da una herida mortal a alguien. Uno hiere algo en los pies y no lo mata. ¿Por qué en los pies? Bueno, esperen, vamos a estudiar eso. La roca, y después la roca se convierte en una gigantesca ¿qué? La roca, una vez que destruye las demás naciones, se forma en una ¿qué? En una montaña. Este es el curso de la historia que presenta Dios. Ahora, anoche hablamos de que hay algo muy peculiar en este orden de metales. ¿Qué es lo peculiar que hay aquí en este orden de metales? De que se van devaluando. El oro es el más precioso de los metales. Luego le sigue la plata en valor. Luego le sigue el bronce en valor. Luego le sigue el hierro en valor. Y luego cuando uno llega a los pies, no hay ni siquiera hierro puro. Hay hierro mezclado con ¿qué? Hierro mezclado con barro. O sea que la historia está yendo de mal en mejor. Dios dice que la historia se va a volver mejor y mejor hasta que tendremos un nuevo orden mundial, una edad de oro en el mundo. Eso es lo que está diciendo Dios, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo que la historia del mundo se va a degenerar, se va a deteriorar, va a empeorar hasta que finalmente habrá caos en el mundo. Habrá una mezcla abominable que traerá caos al mundo. Así que los que están tratando de establecer un nuevo orden mundial donde hay armonía, gozo y paz en la tierra, usando métodos humanos, están en bancarrota. No están tratando de interrumpir el plan que Dios ha revelado de la historia. Si alguien trata de establecer un nuevo orden mundial, una era de oro en este mundo, usando ciencia, usando tecnología, usando política, usando educación, usando todos esos métodos que están usando los hombres, si están tratando de establecer un nuevo orden mundial, déjenme preguntarles eso, ¿están tratando de interrumpir lo que Dios ha revelado que va a ser el curso de la historia, sí o no? ¿Están tratando de reescribir la historia, sí o no? ¿Están tratando de presentar un plan rival al plan de Dios? ¿Sí o no, mis hermanos? Claro que sí. Y ese es el problema con la idea del nuevo orden mundial. Déjenme leerles una cita del presidente George Bush. Una cita aquí del presidente George Bush, muy interesante para que entiendan qué es la idea del nuevo orden mundial. ¿Saben ustedes que los que están enseñando el nuevo orden mundial, y no es uno ni dos, ni son personas de bajo rango, George Bush, el presidente de los Estados Unidos, quien representa el capitalismo occidental, del cual hablaremos más adelante en la semana, y Mikhail Gorbachev, que representa las naciones orientales, el bloque comunista o el grupo socialista, y el Papa Juan Pablo II, quien representa la religión universal. Todos en discursos y en charlas mencionan constantemente el deseo de establecer un nuevo orden mundial. Y no es el nuevo orden mundial de la roca y la montaña. Es un nuevo orden mundial que surge de adentro de la historia, como resultado de esfuerzos y estratagemas y métodos humanos, diciendo usemos la ciencia, usemos la tecnología, usemos la educación, usemos la política, usemos todas las disciplinas para que el hombre pueda resolver sus problemas, para que todos tengan abundancia de alimento, para que los problemas se puedan resolver y haya una edad de oro, un milenio de paz. Eso es lo que están diciendo. Es un deseo de interrumpir y cambiar lo que Dios ha dicho que va a suceder en la historia, y el hombre no lo va a poder hacer, pero casi lo va a hacer. Porque dice en 1 Tesalonicenses 5, cuando digan paz y seguridad, va a llegar un momento en que en el mundo los hombres van a decir hemos llegado a la paz y la seguridad. Dice cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción de repente, la roca, y no escaparán. George Bush, en un discurso dado al Congreso de los Estados Unidos el 11 de septiembre de 1991, recién Saddam Hussein había invadido a Kuwait, y George Bush se paró ante el Congreso y habló del nuevo orden mundial que él veía. Escuchen lo que dijo: nos encontramos ante un momento único y extraordinario. Recuerden que el contexto es que Saddam Hussein está en Kuwait. Todavía no se ha librado la guerra en contra de Saddam Hussein por parte de los aliados.
Nos encontramos ante un momento único y extraordinario. A pesar de que esta crisis en el Golfo Pérsico es seria, nos ofrece una preciosa oportunidad de movernos hacia un periodo histórico de cooperación. Nuestro objetivo en estos tiempos problemáticos es establecer un nuevo orden mundial. ¿Y qué es eso? Escuchen. Una nueva era libre de la amenaza del terror, más fuerte en la procura de la justicia y más segura en la búsqueda de la paz. Una era en la cual las naciones del mundo, Oriente y Occidente, y cuando los políticos hablan de Oriente y Occidente, no están hablando de direcciones del compás. Oriente son los comunistas y Occidente son los capitalistas. Dice, una era en la cual las naciones del mundo, Oriente y Occidente, es decir, los socialistas y comunistas y los capitalistas, norte y sur, para los políticos norte y sur no es los Estados Unidos y Latinoamérica. Los del norte son los que tienen y los del sur son los que no tienen en el lenguaje de los políticos. Los del norte son los ricos y los del sur son los pobres. Así que George Bush dice, una era en la cual las naciones del mundo, Oriente, es decir, los comunistas, y Occidente, los capitalistas. Los del norte, es decir, los que tienen, los ricos, y sur, los que no tienen, los pobres, puedan prosperar y vivir en armonía. 100 generaciones han procurado hallar este camino a la paz, mientras que 1000 guerras se desempeñaban en la historia humana. Hoy, este nuevo orden mundial está luchando por nacer. Suena bonito, ¿verdad? ¿No les gustaría a ustedes vivir en un mundo de paz y armonía? ¿No les gustaría eso? Pero déjenme preguntarles, ¿qué es lo que va a traer la armonía y la paz? ¿Tratados políticos? ¿Convenios y pactos entre naciones? ¿Redistribuir el dinero del mundo para que todos tengan? ¿Eso es lo que va a traer el nuevo orden mundial? ¿El nuevo orden mundial va a existir en la tierra como resultado de los esfuerzos del hombre o como resultado de la intervención sobrenatural de parte de Dios de afuera de la historia? Nos dice Daniel 2 que el único nuevo orden mundial que vendrá de afuera de la historia, del cielo. Será algo sobrenatural, espectacular, del otro mundo, no de este mundo. ¿Y saben lo que dijo? Billy Graham, el famoso evangelista, declaró: todos los cristianos debemos orar por el nuevo orden mundial de George Bush, el decano de los evangelistas. ¿Dónde ha quedado la esperanza de la segunda venida de Cristo como el nuevo orden mundial? Ahora debemos ir a los pies de la imagen. ¿Qué representa la cabeza de oro? ¿Qué representa la cabeza de oro? Representa a Babilonia. ¿Y de qué fecha a qué fecha gobernó Babilonia? Este es repaso. Desde el año 605 hasta el año ¿qué? Hasta el año 539. Luego tenemos el pecho de plata. ¿Qué reino representa? Vamos a resumir. Medos y persas. ¿Qué fecha son los medos y persas? Del 539 hasta qué fecha? Hasta el año 331. Todo esto es antes de Cristo. Luego entonces, después de eso, se levantó otro reino. ¿Qué reino se levantó después de Medo-Persia? Se levantó Grecia. Muy bien, esto es solamente historia. Díganme ustedes, ¿la historia se cumplió exactamente como lo dijo Dios? ¿Se ha cumplido exactamente como lo dijo Dios? Claro que sí. Si Dios fue capaz de decir que la historia va a ser así, ¿ustedes creen que Él es capaz de moldearla conforme a su santa y divina voluntad? Claro que sí. Él tiene mucho tiempo para prepararse en el juego y el contrajuego. Grecia gobernó desde el año 331 hasta el año 168 antes de Cristo. Vamos bien. Y luego después se levantó otro reino que conquistó a Grecia. ¿Y cuál fue ese reino históricamente? Fue Roma. Pero ahora yo quiero decirles, generalmente decimos Roma pagana. Esa no es la mejor forma de expresarlo. La mejor forma de expresarlo es Roma política o Roma imperial. Roma secular es otra forma de llamarlo. Roma secular, Roma política o Roma imperial. Roma
Vamos a poner Roma política aquí, van a ver por qué ponemos eso. Roma política desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. ¿Vamos bien? Y luego dice que después de Roma política, ¿qué se iba a levantar? Se iba a levantar un reino, ¿qué? Dividido. Ahora, cada uno de los reinos es representado por un metal, ¿verdad? Cada reino es representado por un metal, ¿correcto? Oro es un metal, plata es un metal, bronce es un metal, hierro es un metal. Pero de repente en los pies pasa algo muy extraño, algo raro. Mientras que los reinos políticos son representados por metales, de repente en los pies hay una mezcla extraña, de dos elementos que no parecen congeniar, que no parecen poder subsistir juntos, y sin embargo noten que subsisten juntos lo suficiente como para sostener la imagen. ¿Recuerdan ustedes que ayer que hablamos de las dimensiones de la imagen? 90 pies de alto por 9 pies de ancho, es decir, 60 codos por 6 codos. Ahora, ¿ustedes creen que los pies tienen que tener cierta consistencia para poder sostener esa imagen de pie? Claro que sí. Hay cierta unión ante la vista de los hombres, pero ante la vista de Dios no es unión. Ahora, muchas veces hemos hablado de la mezcla del hierro y el barro y hemos dicho que son las 10 divisiones de Europa, y eso no es incorrecto, eso es correcto. Y el hierro y el barro representa, ahora déjenme preguntarles, ¿hay hierro también en los pies? ¿Hay hierro en los pies, sí o no? Claro que hay hierro. Ahora, ¿qué representa el hierro en las piernas? Roma imperial, Roma política. O sea que el hierro en los pies debe representar un poder ¿qué? Político, exactamente, porque todos los demás reinos son políticos. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Cada metal representa un imperio político. En los pies también hay algo de política, hay algo político, pero hay algo más que se mezcla con el poder político. ¿Y qué es lo que se mezcla con el poder político? Se mezcla con eso el barro. Y el propósito de la mezcla del hierro y el barro es establecer un nuevo orden mundial. Es establecer un sistema donde todos los reinos del mundo se puedan ¿qué? Se puedan unir, pero se puedan unir mezclando dos cosas que de por sí no se deben ni se pueden mezclar. Ahora sabemos que es el hierro. El hierro representa la política, poder político. ¿Qué representará el barro? He oído la respuesta. Representa la iglesia o representa la religión. Y ustedes dirán, bueno, ¿y el pastor Bord de dónde sacó una idea tan descabellada como esa? Pues quiero decirles que la saqué de la Biblia. Y queremos estudiar ahora cuidadosamente el barro. Casi nunca estudiamos esto, ¿verdad? Casi siempre nos conformamos con decir los 10 reinos de Europa Occidental se dividieron y no se pudieron unir más, y siempre quedarán divididos, y nos detenemos allí. Pero el barro es mucho más que lo que nosotros hemos visto. El hierro es poder político, claramente, porque el hierro de las piernas es Roma política, pero el barro es otro elemento extraño. Déjenme preguntarles, ¿el hierro y el barro se deben mezclar? ¿Qué individuo en su sano juicio mezclaría hierro y barro? Una persona tiene que estar loca para mezclar hierro y barro, ¿no es cierto? Porque el hierro y el barro, ¿qué? Son diferentes. Ahora, quiero preguntarles esto, ¿el hierro como hierro es bueno? ¿El hierro como hierro es bueno? ¿El barro como barro es bueno? ¿Cada uno tiene su lugar? ¿Cuándo es que se forma el problema? El problema es cuando los dos elementos ¿qué? Los hombres quieren unirlos para establecer un reino unido, cuando Dios ha dicho no va a estar unido, sino que va a estar dividido. Ahora, ¿el barro qué representa? Vamos a estudiarlo en la perspectiva bíblica. Y para ilustrar el punto, ¿esta es una unión legítima o ilegítima? ¿Qué creen ustedes? Es una unión ilegítima. Usemos una ilustración. Cuando un joven y una señorita se casan, y aquí estos jovencitos se van a casar muy pronto, ¿la unión de ellos es legítima o es ilegítima? ¿Es legítima o ilegítima cuando se casan? Es legítima, ¿no es cierto? Aceptada por Dios cuando ellos se han unido. Pero ahora supongamos, y vamos a olvidarnos de esta parejita porque esto no va a pasar con ellos,
Pero supongamos que uno de los dos sale de la religión matrimonial y se une sexualmente a otra persona. ¿Esa es unión? ¿Hay unión ahí, sí o no? ¿Hay unión sexual, sí o no? Sí hay unión sexual. Se unen. Pero es una unión ¿qué? Una unión ilegítima. Una unión que no debe existir porque dos personas que están unidas en matrimonio, ninguno de los dos pueden salir afuera y unirse con otro. ¿No es cierto? Así que cuando salen afuera hay unión, claro que sí, hay unión sexual, pero ante la vista de Dios es unión ¿qué? Es unión ilegítima. Y eso es lo que tenemos aquí. Esta es una unión ilegítima, una unión que no debe existir. La política no debe ir vinculado con el barro, pero vamos a ver qué es el barro. Estudiemos desde la perspectiva bíblica lo que es el barro. Quiero que noten en Daniel 2:44 que se nos dice que estos 10 reinos van a existir hasta la segunda venida de Cristo. Noten lo que dice en Daniel 2:44. Dice, y en los días de estos reyes, ¿de cuáles reyes? De los 10 reinos. En los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Yo quiero preguntarles, ¿los pies de la imagen nos llevan hasta la misma segunda venida de Cristo, sí o no? ¿Nos llevan hasta el tiempo cuando se establece el reino eterno? Sí. ¿Dónde estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo aquí. ¿Sucedió esto como lo dijo Dios? ¿Sucedió el reino de plata como lo dijo Dios? ¿Sucedió el reino de bronce como lo dijo Dios? ¿Sucedió el reino de hierro como lo dijo Dios? ¿Hay alguna duda entonces de que va a suceder todo lo demás? Dios dice, mira, si ha sucedido ya todo esto, puedes tener la absoluta seguridad de que lo demás se va a cumplir también. Porque yo soy el que estoy en control. Ahora, noten entonces que los pies de la imagen existirán en relación con la segunda venida. Y quiero decirles un principio muy importante, y lo vamos a estudiar más adelante en la semana. Aunque los 10 reinos originalmente representan las 10 divisiones en las cuales se fragmentó Europa, hoy en día representan más. Porque en aquella época la civilización estaba centrada en Europa durante la Edad Media. Pero cuando concluyó este periodo, Europa fue exportada. ¿Han oído ustedes hablar de los países del tercer mundo? ¿De dónde sale esa expresión? Si hay un tercer mundo, tiene que haber un segundo. Y si hay un segundo mundo, tiene que haber un primero. ¿Cuál es el primer mundo? El primer mundo es Europa, a donde se originaron las 10 divisiones. Pero después que el papado cayó, o poco antes de que el papado cayera, vinieron los españoles de Europa, vinieron los portugueses de Europa y colonizaron a Latinoamérica. Vinieron los ingleses de Inglaterra y colonizaron a los Estados Unidos. Los ingleses también fueron a la India, al Asia. O sea que Europa fue ¿qué? Fue exportada. El segundo mundo en los Estados Unidos. Y el tercer mundo son los demás países que están en vías de desarrollo. En otras palabras, los 10 reinos ahora hay que universalizarlos. No solamente tienen que ver con las 10 divisiones de Europa, porque no solo Europa va a estar involucrado en la crisis final. Si vamos a Apocalipsis 17, nuevamente están los 10 cuernos en Apocalipsis 17, pero allí dice que están involucrados los reyes de la tierra y de todo el mundo en la crisis final. O sea que como Europa se ha mundializado, los reinos o los cuernos hay que entenderlos también desde una perspectiva ¿qué? Desde una perspectiva mundial. En los días de estos reyes, es decir, cuando los reyes del mundo estén uniéndose con la religión, es que Cristo establecerá su reino eterno. Ahora vamos a estudiar un poquito, brevemente, aquí el asunto del barro. Vamos a Daniel 2 y el versículo 41, muy importante. Daniel 2 y el versículo 41. ¿Qué clase de barro es el barro de Daniel 2? ¿Qué clase de barro es? Barro cocido, pero ahí dice una expresión muy importante. Noten Daniel 2, 41. Y lo que viste de los pies y los dedos,
Dios, en parte de barro cocido ¿de qué? Eso es muy importante. Hay que leer con cuidado la Biblia, es crucial. Es barro que usa ¿un qué? Un alfarero. ¿Y qué hace el alfarero con el barro? Forma ¿una qué? Forma una vasija. Ahora, estamos estudiando desde una perspectiva bíblica lo que representa el barro. Yo sé que ustedes dijeron que representa la religión, pero tenemos que dar una razón por eso. Tenemos que dar un análisis bíblico para comprobar que así es. Así que ustedes notan que nos dice que es barro ¿de qué? Es barro de alfarero. Ahora inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué es importante el barro del alfarero? Originalmente, cuando Dios creó el cuerpo del hombre, ¿de qué hizo Dios el cuerpo del hombre? Ahora, yo sé que en Génesis 2:7 dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra. No dice que lo formó de polvo, sino del polvo de la tierra. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es muy difícil moldear algo de polvo. ¿Han tratado ustedes alguna vez de hacer un muñeco de polvo? Poco difícil, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el polvo? El polvo no tiene consistencia, uno no lo puede formar. ¿De qué fue lo que hizo Dios al hombre entonces? ¿Ustedes recuerdan que en Juan 9 dice, cuando Jesús sanó los ojos del ciego, dice que tomó polvo, sí, tomó del polvo de la tierra, ¿y qué hizo? Escupió en el polvo e hizo ¿qué? Hizo lodo y recreó ¿qué cosa? Los ojos del ciego. ¿Saben ustedes que hay textos bíblicos que dicen que somos formados de lodo o somos formados de barro? Vamos a leer esos textos. O sea que Dios tomó del polvo e hizo barro y del barro nos hizo a nosotros. El barro representa el cuerpo del hombre. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Es aquello de lo cual Dios hizo nuestro cuerpo. Notemos lo que nos dice en Job 33. Vamos al libro de Job, el capítulo 33 y el versículo 6. Job 33 y el versículo 6. Noten lo que nos dice en cuanto a la formación del hombre. Dice aquí Job, en este versículo, lo siguiente: heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de lodo soy yo también formado. ¿De qué fue formado Job? Job estaba formado ¿de qué? De lodo. Las mismas dos palabras. La palabra formar en Génesis 2:7 es la palabra yatzar. Y aquí es la misma palabra yatzar, formar. Es decir, que según nos dice Job 33 y el versículo 6, estamos hechos ¿de qué? El cuerpo está hecho de lodo, exactamente. Noten también Job 13 y el versículo 12. Job 13 y el versículo 12 también nos dice algo parecido. Dice, vuestras memorias serán comparadas a la ceniza y vuestros cuerpos como cuerpos ¿de qué? Como cuerpos de lodo. ¿De qué es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo está compuesto de barro, es decir, de lodo, la idéntica palabra que se usa en Génesis 2:7 para hablar del hombre hecho del polvo de la tierra. Noten también Isaías 64. Isaías 64 y el versículo 8. Isaías el capítulo 64 y el versículo 8. Noten lo que dice. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Nosotros qué? Nosotros lodo, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. ¿Qué hace el alfarero? ¿Con qué forma? Forma con las manos. ¿De qué nos formó Dios con sus manos? Según dice aquí, nos formó de lodo. Entonces, ¿qué representa el lodo? El lodo es aquello de lo cual está hecho el ¿qué? El cuerpo humano, la fase física del hombre. Ahora noten, después que Dios creó al hombre e hizo su cuerpo de lodo o de barro, ¿el cuerpo estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto. Faltaba algo. ¿Qué era lo que faltaba? Dice que Dios formó al hombre del lodo o del polvo de la tierra y luego a ese cuerpo le dio su ¿qué? Le dio su espíritu o respiración y como resultado dos elementos: el cuerpo de lodo unido con el aliento, con el espíritu de vida, da vida al ser humano.
Ahora necesitamos entender eso para entender lo que representa el lodo. Porque en Daniel 2 estamos hablando de símbolos. ¿No está hablando simbólicamente Daniel 2? El oro no es un símbolo, la plata no es un símbolo, el bronce no es un símbolo, el hierro no es un símbolo. Claro que sí, por lo tanto el barro no está hablando del cuerpo literal del hombre. Está simbolizando algo, al igual que una mujer simboliza o representa una iglesia. Estamos hablando simbólicamente del barro. Pero tenemos que entender que Dios hizo el cuerpo del hombre de barro y le dio su aliento de vida. Ahora es muy interesante notar, y quiero que ustedes busquen conmigo Jeremías 18 y el versículo 6. Jeremías el capítulo 18 y el versículo 6. Y mientras ustedes están buscando, déjenme preguntarles esto. ¿Qué es el cuerpo de Cristo espiritualmente? Espiritualmente, ¿qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es ¿qué? Es la iglesia. ¿Formó Cristo con sus propias manos la iglesia? ¿Sí o no? Claro que. Ahora vamos a hablar del Antiguo Testamento primero de Israel. Noten Jeremías 18 y el versículo 6, hablando de la creación de Israel. Esto es después del cautiverio babilonio. ¿Saben ustedes que según el concepto bíblico, cuando Nabucodonosor vino y conquistó la ciudad de Jerusalén y arrasó con la ciudad y se llevó cautivo a Israel, según el concepto de los profetas, Nabucodonosor mató a Israel? Porque el Espíritu Santo abandonó a la ciudad y como resultado vino Nabucodonosor y arrasó con Israel. Israel estaba muerto, en otras palabras. Y ahí tenemos en Ezequiel 37 la historia del Valle de los Huesos. ¿Ustedes saben? ¿Saben ustedes qué representan esos huesos? Según el capítulo 37 y el versículo 10 y 11 dice que son la casa de Israel después del cautiverio en Babilonia. Nabucodonosor mató a Israel, en otras palabras. El espíritu se retrajo y como resultado vino muerte. El cuerpo de Israel quedó muerto y no quedaron sino huesos esparcidos por todas partes. Pero Dios prometió que después del cautiverio Dios iba a resucitar a Israel y iba a crear su cuerpo de nuevo. Y eso es lo que tenemos en Jeremías 18. Noten lo que dice en Jeremías 18 y el versículo 6. Promete Dios después del cautiverio hacer algo con ese cuerpo muerto de Israel. ¿Qué promete hacer? Versículo 6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este ¿qué? Alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Israel era la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? ¿Y de qué formó Dios a Israel en el Antiguo Testamento? Según este texto, ¿de qué lo formó? Lo formó de barro, dice de lodo, como el alfarero. O sea que la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento fue Israel. El cuerpo de Cristo era la iglesia del Antiguo Testamento. Ahora, después que Dios formó a Israel, después del cautiverio, los trajo nuevamente a su tierra, ¿qué hizo Dios? Ezequiel 37 dice que después que se unieron los huesos a los huesos y la carne a la carne y los nervios a los nervios y la piel a la piel, ¿qué hizo Dios? Dios le dio a su pueblo el hálito de vida para que su cuerpo espiritual, Israel, pudiera vivir. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea que lo que pasó físicamente con el cuerpo literal del hombre y con el aliento literal que entró en el cuerpo del hombre originalmente, sucedió con Israel. Cuando Nabucodonosor mató a Israel, parecía que Israel estaba ya condenado y no se iba a levantar más. Pero Dios tomó a Israel de cautiverio, lo volvió a juntar y a formar con sus manos espiritualmente. Luego le dio a Israel el aliento de vida. Israel se paró un tremendo ejército después del cautiverio en Babilonia. Ahora yo quiero preguntarles, en el Nuevo Testamento, antes del día del Pentecostés, ¿en qué condición se encontraban los discípulos? Cada uno por su lado, ¿verdad? ¿Quién va a ser el mayor? Viene la madre de dos discípulos y dice: mira, quiero que uno se siente a tu lado derecho y otro a tu lado izquierdo. Y los otros discípulos que estaban medio oyendo lo que decía la madre, después estaban refunfuñando por el camino y diciendo: ¿quiénes creen que son ellos? Nosotros somos los que debemos estar sentados allí, divididos, cada uno con su agenda. Partes del cuerpo tirados por todas partes, como el valle de huesos secos. Pero Jesús en su oración de Juan 17 dijo: Padre, yo quiero que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y en el día del Pentecostés el cuerpo estaba unido, todas las partes estaban juntas. Dicen que estaban todos unánimes juntos.
Y cuando el cuerpo estaba todo junto, recreado por Jesús, con sus propias manos, con su propia atención, ¿qué sucedió en el día del Pentecostés? Entró a ese cuerpo unido el Espíritu Santo y la iglesia se paró con poder para sacudir el mundo. Ahora ustedes pueden ver bíblicamente qué representa el barro. ¿Qué representa el barro? El barro representa el cuerpo. Y el cuerpo de Cristo es ¿qué? La iglesia. ¿Cuál es la única fuente del poder de la iglesia? ¿De dónde proviene la vida de la iglesia? Del Espíritu Santo. Pero nos dice la Biblia, ahora escuchen, no pierdan este punto, que es lo más crucial. La Biblia nos dice que en los últimos días la iglesia no va a depender del Espíritu Santo. ¿Con qué se va a unir la iglesia? Se va a unir con la política. ¿Entienden lo que estamos diciendo? La iglesia va a ser un cadáver. No va a tener el poder del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como es frágil, dice, no, nosotros no podemos subsistir en un mundo tan terrible como este. Nosotros, si nosotros no pedimos la ayuda de un poder más fuerte que nosotros, vamos a desaparecer. Porque somos muy frágiles. Por lo tanto dice, vamos a unirnos entonces con la política y así podremos subsistir y podemos existir y no vamos a desaparecer del planeta Tierra. Pero la Biblia llama eso fornicación. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es una unión ¿qué? Ilegítima, porque la iglesia debe estar casada con Cristo, no con la política. Pero dice en Daniel capítulo 2 que las religiones del mundo, las iglesias, el barro, la religión se va a unir con los poderes políticos, con los poderes seculares, y en esta unión ellos van a decir, ahora tenemos la combinación necesaria para establecer el nuevo orden mundial. Ahora podemos contrarrestar el plan de Dios en la historia. Ahora podemos establecer un orden que nunca más será destruido. Y Dios mira desde su trono en el cielo. Y vamos a hablar de la experiencia de la Torre de Babel en este contexto. Dios mira desde el cielo y ve a los hombres y dice, ay, no han aprendido la lección. Nabucodonosor dijo que él iba a tener un reino eterno. Medo-Persia se levantó. Medo-Persia creía que iba a ser eterno. Grecia se levantó. Grecia creía que iba a ser eterno. Alejandro conquistó todo el mundo conocido en 9 años. Pero ¿dónde está Grecia? Roma lo conquistó. Y Roma se dividió. Tal cual lo dice la profecía. Los que están procurando establecer un nuevo orden mundial están condenados al fracaso. Y a nosotros nos incumbe decirle a toda la gente de que la gente que quiere establecer un nuevo orden mundial están basados en un fracaso. Algo que no puede jamás resultar. Que es imposible, absolutamente imposible. Tan imposible como los otros reinos quedar para siempre, es tan imposible creer que el nuevo orden mundial va a vencer. Porque la Biblia nos dice que el reino eterno no viene de adentro de la historia, sino de afuera de la historia. No es... natural, evolutivo de la sociedad es un reino sobrenatural que viene del cielo. No es un reino interno, sino un reino que viene del exterior, un reino que viene del cielo, que nunca será corrompido. Mis hermanos, el problema es que los reinos del mundo siempre se corromperán porque están dirigidos por hombres que se corrompen. Mientras que el reino de Cristo será eterno porque Cristo
no se corrompe jamás. Cristo vive para siempre. Por eso puede establecer un reino que dure para siempre. ¿Saben ustedes que este nuevo orden mundial va a ser muy atractivo para muchos adventistas? ¿Para muchos qué dije yo? Porque este nuevo orden mundial, ahora vamos a hablar un momentico de Daniel 3. ¿Ustedes recuerdan cuando Nabucodonosor dijo, mi reino será eterno? Y se levantaron tres y dijeron, tu reino no será eterno. Solo el reino de Dios es eterno. Nabucodonosor dice, ¿qué? ¿Que mi reino no va a ser eterno? No va a ser eterno. ¿Y sabían los tres jóvenes del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2? ¿Ellos sabían de ese sueño? ¿Recuerdan que Daniel fue y les dijo, vamos a orar a Dios? Claro que lo sabían. Lo sabían al derecho y al rey. Ellos sabían que se iba a levantar otro reino. Y cuando Nabucodonosor puso la imagen, ellos dijeron, Nabucodonosor, no trates de contrarrestar el plan que Dios ha establecido. Vas a fracasar, Nabucodonosor. Acepta el plan de Dios en la historia. Nabucodonosor dice, yo me deshago de ustedes y es la última resistencia y podré implementar mi reino eterno. Lo mismo va a suceder aquí. Los que no estén dispuestos a aceptar el nuevo orden mundial, tal cual se ha establecido, van a ser considerados, como dice la sierva de Dios, van a ser considerados como enemigos de la ley y el orden. Los que no estén dispuestos de rendirle homenaje a la imagen de la bestia, de ahí viene, de Daniel 3, porque Nabucodonosor fue convertido en bestia y levantó una imagen. Los que no estén dispuestos de rendirle homenaje a la imagen de la bestia en honor al nuevo orden mundial, serán proscritos. Se les prohibirá comprar y vender. Y déjenme preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes podrían comer sin comprar ni vender? Serán echados a la cárcel, ultrajados, maltratados, condenados a muerte. Y muchos adventistas dirán, no, Dios no está en control. El nuevo orden mundial está en control. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Porque si Dios estuviera en control, yo tendría mucha comida. Si Dios estuviera en control, yo no estaría en la cárcel. Si Dios estuviera en control, no me hubieran condenado a muerte. Dios me protegería y me cuidaría. No, este nuevo orden mundial tiene que ser de Dios. Yo me voy con el nuevo orden. Y dice la hermana White que por temor al hambre, por temor a la cárcel y por temor a la muerte, millares de adventistas saldrán de la iglesia y se unirán al nuevo orden mundial bajo el liderazgo del papado que controla todo el mundo, la religión y la política unida para formar un sistema masivo en contra del plan que Dios ha establecido. ¿Ustedes creen que la Iglesia Católica quiere la segunda venida de Cristo? Miren, mis hermanos, la Iglesia Católica no enseña la segunda venida de Cristo, porque es que si Cristo viene, el Vicarius Filii Dei pierde su puesto. La idea de la Iglesia Católica desde los días de San Agustín ha sido establecer un reino rival al de Cristo, un reino desde adentro, un reino que une la política y la religión para controlar todo lo que hay en el mundo, las conciencias como en la Edad Media. Esa es la idea. Y si Cristo viene del cielo, si Cristo establece su reino en esta tierra, ¿dónde quedaría la Iglesia Católica y sus líderes? Quedarían por el suelo. Y por lo tanto, esa iglesia no predica la venida de Cristo. Pero hay otras iglesias que predican un error igual de trágico, porque dicen que vamos a tener 1000 años de paz aquí en la tierra. Es el mismo error. Y dicen que 1000 años en nuestro estado mortal. Lo dicen. Y que durante ese tiempo la iglesia habrá sido raptada al cielo. Y los pobres judíos son los que tienen que cargar con los platos rotos, como de costumbre. Miren, mis hermanos, la idea del rapto secreto es una idea peligrosísima. ¿Saben por qué? Porque yo no me preparo para una crisis por la cual no creo que voy a pasar. Si yo creo que Cristo me va a llevar al cielo antes de la tribulación, ¿para qué me voy a preparar para la tribulación? Por eso cuando venga el tiempo de angustia, muchos adventistas y no adventistas, tal vez los que han salido de la iglesia, pero muchos de otras religiones que creen en el rapto secreto, serán tomados por sorpresa y dirán, oye, pero nosotros no sabíamos que íbamos a pasar por la tribulación, nuestro pastor nos dijo que íbamos a estar en el cielo, esto es terrible. ¿Y quiénes tendrán la culpa? Nosotros en gran medida, porque no le hemos dicho a nadie. Mis hermanos, nos incumbe a nosotros denunciar
este concepto falso de la historia. Porque el que va a establecer su reino en este mundo es Cristo Jesús, no el hombre, Cristo. Y si yo me uno a Cristo, estaré en su reino. Si me uno al nuevo orden mundial y a los principios que representa, seré destruido. ¿Estaré yo en el orden mundial de Cristo, en el orden mundial de los hombres? Bueno, esa es la única decisión que yo puedo hacer. Ya el resultado está predicho. Lo único que falta ver es quiénes cuadran en un lado y quiénes cuadran en el otro lado. ¿Quiénes aceptan a Cristo como el que lo controla todo, como resultado de nuestro permiso? Y los que aceptan lo que dicen los hombres. Y mis hermanos, nosotros dependemos demasiado de los hombres, del poder de los hombres. A veces, inclusive en la iglesia, se hace política. Y un individuo llega a un puesto y decimos, este no debería haber llegado, este llegó por política. No se inquieten, ni se ofusquen, ni se preocupen. A veces yo me mortificaba y decía, hizo política y mire cómo quedó allí. Tranquilos, Dios está en control. Queden en la iglesia, oren a su Dios, crezcan espiritualmente y dejen que Dios cambie lo que nosotros no podemos cambiar. Dios está en control, mis hermanos, no yo. Y jóvenes, específicamente ustedes, no hay una vida más feliz que la vida que se coloca bajo el control de Jesús. No hay. Ustedes podrán pensar que cuando salen al mundo ustedes están en control y que es mejor estar en control yo que estar en control Cristo. Mentiras. ¿Recuerdan la historia de Sansón, jóvenes? Cuando sus padres le dijeron, Sansón, no te cases tú con esa mujer, Dalila, esa consumidora, porque eso lo significa el nombre, Dalila, la consumidora. No te cases, no te unas con esa consumidora. Dice Sansón, mira, búsquenmela, porque ha agradado mis ojos. Y eso es lo que los jóvenes hacen mucho hoy. Los jóvenes se rigen por su ¿qué? Por sus ojos. Dicen, bueno, me gustó, me dice cosas bonitas. ¿Ese es para mí? ¿O ese es para mí? ¿Y desde cuándo los ojos son una guía segura? ¿Vas a dejar tú que tus ojos y vas a dejar tú que tus oídos estén en control o vas a dejar que Cristo esté en control? Cuando la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, Dios quiso decir exactamente lo que dijo. ¿Y saben algo? Después se casan y se dan cuenta de que su vida es un descontrol. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es peligroso poner el corazón en cuarta sin poner el cerebro en primera. Y poner el cerebro en primera significa poner a quién en control. Significa poner a Dios en control. No tu corazón en control, no tu mente en control, no tus oídos, no tus ojos en control. Cristo en control. Te colocas en el plan de Él para que estés en el lado correcto cuando Cristo regrese nuevamente a esta tierra. Sansón dijo, yo me voy a ir al mundo y voy a gozar un poco. Y él pensaba estar en control. Se fue a acostar con una ramera y se levantó a medianoche y fue y arrancó las puertas y las colocó allá en un cerro y se fue riéndose. Dice, yo estoy en control. ¿Se ve? ¿Ve qué buena es la vida cuando uno está en control? Y disfrutaba y gozaba, entre comillas. Pero cuán pronto reconoció y se dio cuenta Sansón que cuando tenemos nuestra vida bajo nuestro control, el resultado final es descontrol. Porque esta mujer lo engañó. ¿Y cuál fue el resultado de la vida de Sansón? ¿Tenía su vida bajo perfecto control? Un desastre. Joven y señorita, yo te insto en esta mañana a que pongas tu vida bajo el control de Jesús. Y únicamente bajo el control de Jesús. Que no te angusties ni te inquietes ni vayas un paso más allá de lo que Dios dice. Que aceptes el plan de Dios para tu vida, que ores para que Dios te revele ese plan, que cuadres dentro del plan de Jesús para que tu vida esté bajo perfecto control, porque solamente cuando estamos bajo el control de Cristo tenemos perfecto control de nuestras vidas. Yo creo que estamos en los últimos días de la historia. Y yo creo que si hubo un tiempo en que debemos darle nuestra vida en control a Jesús, es hoy. Porque el que es capaz de controlar la historia, el que es capaz de revelar lo que va a pasar y moldear lo que va a pasar, no va a tener ningún problema en moldear mi pequeña vidita.
en moldear mis pequeños problemas. Si Dios puede resolver problemas universales, ¿qué dificultad va a tener en resolver estos problemitas chiquitos que yo tengo? No tiene ningún problema en hacer eso, porque Él está sentado en el trono del universo. Él está en control. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta mañana hemos hablado en cuanto al nuevo orden mundial que quieren imponer los hombres, uniendo la iglesia y el Estado. Te ruego, Padre, que nos ayudes a aceptar a Cristo en nuestros corazones, para que estemos en su plan, para que podamos disfrutar de su nuevo orden mundial que vendrá de afuera de la historia. Te ruego, Señor, en los tiempos difíciles que nos esperan, que tú no permitas que nadie de los que nos hayamos reunidos aquí falte en el reino de Jesús. Ayúdale a los jóvenes de tu iglesia para que puedan depender de Jesús, para que puedan confiar en Jesús, para que le puedan dar las riendas de su vida a nuestro Señor Jesucristo, para que puedan tener una vida bajo perfecto control, una vida feliz, una vida llena de gozo y de paz. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una parte, siento que el tiempo se había ido, yo quería hablar de Daniel 7 y quería hablar de Apocalipsis 17, pero eso podremos hacerlo posiblemente esta tarde. Vamos a volvernos a reunir. Esta tarde voy a completar este cuadro y les voy a hablar de cómo Daniel 7 es paralelo a Daniel 2, porque ahí también está una bestia con los 10 cuernos, ¿no es cierto? ¿No hay una bestia en Daniel 7 con 10 cuernos? Y esos 10 cuernos son políticos, pero de repente se levanta en medio de los 10 cuernos un cuerno que no parece que debería estar. Tiene características humanas, tiene ojo de hombre y boca de hombre, es distinto que los demás. No parece pertenecer al otro grupo y domina a todos. Esa es la misma mezcla del hierro y el barro. Y en Apocalipsis 17 tenemos una ramera que domina a los reyes de la tierra, también una unión ilegítima. Así que Dios les bendiga y les guarde. Mañana en la noche, Dios mediante, vamos a hablar del libro de Malachi Martin, donde habla del plan del nuevo orden mundial, lo que están planeando imponer los hombres. Y vamos a hablar de cómo Dios va a interrumpir ese plan y establecer un reino que nunca jamás será corrompido.